Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo, escrito según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos. Mientras estaban ofreciendo sus sacrificios, Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados. Que así sea. Hoy, mis hermanos, hemos escuchado un texto evangélico donde el Señor toma un acontecimiento que se dio y que le preguntan al Señor una opinión sobre lo que pasó. En este caso, estos hombres que mandó matar Pilato, y también esos hombres que murieron aplastados por una torre. Y el Señor en ambos casos dice: si no se convierten o no se arrepienten, ustedes pueden correr la misma suerte. El tema de la conversión, mis hermanos, es un tema que ordinariamente se toca en el tiempo de Cuaresma y no debiera ser así. O sea, la conversión es el tema fundamental que tiene que estar en la mente y en el corazón de cualquier cristiano todos los días de su vida. Es curioso que Juan Bautista, su predicación era: conviértanse. Y cuando Jesús inició su vida ministerial, inició diciendo: conviértanse. Y los primeros cristianos, cuando comenzó, por ejemplo, aquel discurso de Pedro, que recibieron al Espíritu Santo, hubo esas lenguas de fuego. La primera cosa que dijo fue: conviértanse. Les dijo a los judíos: conviértanse. La predicación sobre la conversión es la predicación fundamental, hermanos, siempre. ¿Por qué es tan importante el tema de la conversión? Porque de aquí se desprende cómo vive una persona. ¿Qué es la conversión, hermanos? La conversión es un cambio de ruta. Así visto de una manera un poco más superficial, conversión es convertir, cambiar, ¿sí? Pero recordemos que la palabra original que se utilizó para señalar este cambio que se pretende fue la palabra metanoia, que es una palabra griega que quiere decir cambio de mentalidad. Meta-nous, 2 vocablos griegos. Meta, más allá; nous viene de mente, cambio de mentalidad. Entonces, la auténtica conversión, hermanos, más que un cambio de rumbo, esto viene siendo la consecuencia de algo anterior: cambio de mentalidad. Cuando una persona
cambia la mentalidad, hermanos, necesariamente viene un cambio de comportamiento. Si la persona solo cambia el comportamiento, pero no cambia la mentalidad, ese comportamiento solo dura algún tiempo. Esta es la conversión que se suele dar ordinariamente entre nuestras filas de católicos. Aquella persona se metió a un encuentro de vida cristiana, cualquiera que ésta sea, y salió llorando en el encuentro, le pidió perdón a la esposa y al hijo, al papá, a la mamá, al esposo, porque dice que ya va a cambiar. Esa es una conversión momentánea y conversión, digamos, de comportamiento momentáneo. Pero si esa persona que lloró y le pidió perdón al esposo y a la esposa, terminando su retiro, su encuentro de fin de semana, si no cambió la mentalidad, eso le va a durar una semana, 15 días, un mes. Y si no, ustedes pueden verlo, toda esa gente, a lo mejor ustedes han tenido también la experiencia de estar en un encuentro y sales del encuentro y dices, ahora sí, ya voy a ser distinto. Pero como no cambias tu mentalidad, esta cuerda te dura a ti 15 días, un mes, y no solamente regresas a tu estado normal al que estabas, sino que regresas todavía a un lugar peor. Eres peor que antes de que entraras a ese dichoso encuentro. Si no hay cambio de mentalidad, hermanos, eso se vuelve superficial. Y el Señor nos invita a un cambio de mentalidad para que cambies tu manera de comportarte. La persona que logra cambiar la mentalidad logra el éxito en lo que se ha propuesto. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en los mismos judíos. Hace 70 años, los judíos estaban en los campos de concentración, sin nada, muriendo ahí en los hornos con Adolfo Hitler. Hace 70 años, Israel, los judíos, así estaban. Hoy, ¿dónde está Israel? Israel es una potencia, hermanos, en muchos niveles. A nivel académico, ocupa los primeros lugares en el mundo, Israel. A nivel de armamentismo, están muy por encima de los países que uno cree que son los más poderosos en armas y demás. No, hermanos. En el intelecto, el 30% de los premios Nobel se los han llevado los judíos. ¿Por qué hoy están así? ¿Por qué tú vas a Israel y ahora ves un país prácticamente de primer mundo? Si hace 70 años estaban ahí en los campos de concentración, porque cambiaron la mentalidad, hermanos. Cambiaron la mentalidad. Y lo mismo lo puedes ver en los japoneses. Hace 70 años los japoneses también estaban prácticamente en escombros. Hoy es una potencia mundial, Japón. ¿Por qué? Porque cambió la mentalidad. El mexicano está parado en el mismo lugar de siempre. ¿Por qué? Porque no cambia la mentalidad. Sigue con su misma mentalidad. La mentalidad del ahí se va, ahí lo que salga, yo con que tenga esto, yo con que... No, mientras sigas en esa mentalidad, hermano, nunca vas a avanzar, no vas a crecer. Ve la mentalidad de nuestro presidente. Los inversionistas, los empresarios son egoístas, sí, tu mentalidad es de mediocre para abajo, hermano, que tienes una mentalidad de cero crecer. No voy a crecer, no voy a madurar. No cambias tu mentalidad, por eso tienes una vida así de mediocre. El Señor te está invitando con la conversión a que cambies tu mentalidad. ¿Para qué? Para que puedas vivir más plenamente esta vida, pero también para que puedas conseguir la vida eterna. Si no hay cambio de mentalidad, si no hay metanoia, no vas a cambiar nunca tu comportamiento. Si tú sigues pensando que ser un padre de familia auténtico es aquel que da su dinero cada fin de semana y ya con eso se lava las manos, yo ya cumplí.
soy un buen padre de familia, estás fregado, hermano. Cambia esa mentalidad. Mientras sigas con una mentalidad así, no, hermano, tú no vas a llegar a nada, porque tienes una mentalidad así de mediocre, hermano. Mientras tú sigas creyendo que la forma en que tú vives tu vida católica y religiosa es la adecuada, pero sigues con tu misma mentalidad de siempre, hermano, no vas a tener cambio de mentalidad y por lo tanto no vas a tener cambio de actitudes. Y al no tener cambio de actitudes, hermano, vas a tener una vida mediocre en tu vida de fe, que una gran mayoría de los católicos viven en una vida así. ¿Qué hay con esto? Yo con mis 40 minutos que vaya y a medias ahí los domingos, no importa que llegue tarde, no importa que me la pase bien ahí en la misa, mientras sigas con esa mentalidad, hermano, nunca vas a llegar a ser un buen cristiano, jamás, hermanos. Por eso el Señor insiste en el cambio de mentalidad. Conviértanse, cambia tu mentalidad para que puedas entender. Pedro tuvo que cambiar la mentalidad para entender entonces que era el primer papa. Los apóstoles tuvieron que cambiar la mentalidad para darse cuenta que ellos tenían que darle inicio al cristianismo. Y así ha sido la historia de la iglesia, hermanos. Por eso el tema de la conversión no es un tema de cuaresma, hermanos. Es un tema de diario. Y todo cristiano debe de entender que hay que cambiar la mentalidad para que pueda cambiar su comportamiento. Se ocupa una conversión de la mente y se ocupa una conversión del corazón, de la voluntad. Conversión de mente y conversión de voluntad. Es decir, conversión en el pensamiento, cambiar la mentalidad para cambiar mi comportamiento, mi conducta. Por eso, hermanos, yo creo que la palabra del Señor hoy es una invitación a que nosotros lo pongamos como una necesidad. Si ustedes se fijan, el Señor cuando habla de conversión no dice, si ustedes ven conveniente, conviértanse. Si lo ven oportuno, conviértanse. Si les agrada, pues conviértanse. No, el Señor lo pone como un imperativo, es un mandamiento. Conviértanse, porque si no se convierten, y luego ya vienen las consecuencias. Por eso, mis hermanos, que este tiempo de Cuaresma, aunque la reflexión sobre la conversión tiene que ser todos los días, pero que este tiempo de Cuaresma nos lleve a nosotros a detenernos en nuestra vida, a revisar nuestra mentalidad. ¿Qué tipo de mentalidad tengo yo? ¿Soy el católico con mentalidad de un católico mediocre, conformista, que cree que le hace un favor a Dios cuando viene a las cosas de Dios? ¿O eres un católico que está cambiando su mentalidad, buscando qué es lo que le agrada a Dios, qué me hace ser más perfecto, qué me hace ser más santo, un mejor cristiano, más comprometido? Hoy le vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos conceda la gracia de hacer una autorreflexión, revisar, checar nuestra mentalidad y pedirle al Señor que por la mediación de María nos conceda el don de la verdadera conversión de nuestra mente y de nuestro corazón.